La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Voy a comentar con usted hoy algunos aspectos relacionados no únicamente con la posición expresada por el presidente López en relación con esa actitud así de padre que cuida a sus hijos pequeños, voy a ser el guardián de las elecciones, una posición ridícula por lo demás y ahorita veremos por qué, pero también qué es lo que deja ver esa posición de López. Vayamos primero a un planteamiento general que tiene que ver con la arquitectura constitucional que nos hemos dado. En nuestro país, el funcionario o el gobernante solamente le está dado a hacer lo que expresamente la Constitución y las leyes que de ella emanen le permitan. Repito, tanto los gobernantes como los funcionarios únicamente pueden hacer lo que explícitamente le señala el texto de las leyes, tanto la Constitución como las leyes que de ella emanen. Por el contrario, en el caso de los particulares, estos pueden hacer todo excepto lo que esas leyes les prohíben. Repito, el particular, a diferencia del gobernante y los funcionarios, puede hacer todo, excepción hecha de lo que les esté prohibido. De tal manera, pues, que de entrada la posición del presidente es un despropósito, por no decir una soberana estupidez, jurídica y política. El presidente no tiene entre sus tareas y funciones ser guardián de proceso electoral alguno. No le compete a eso, no le compete esa tarea a él. Para eso hay una institución autónoma, constitucionalmente hablando, que se encarga explícitamente. En el artículo 41 constitucional así se establece la organización de las elecciones. El conteo de los votos lo hacen los ciudadanos. Los que presiden la mesa directiva de la casilla son ciudadanos, no los partidos políticos. Hay un proceso de insaculación y de capacitación para quienes van a integrar la mesa directiva de cada casilla que se abra en el país para el día de la elección. Los partidos tienen representantes y asisten y ven el desarrollo ese día de la jornada electoral. En el momento en que se abre la urna para hacer el conteo, que repito, lo hacen los ciudadanos, no los partidos políticos, ni los gobernantes y menos los funcionarios. Ellos son, por eso nuestro proceso electoral se ciudadanizó, son los ciudadanos. El presidente, y ahorita vamos a ver por qué, amenaza con ser el guardián y denunciar los intentos de fraude electoral, dice. Es tal su ignorancia jurídica y su perversidad política que plantea algo que es un absurdo constitucional en cualquier país democrático, que tenga un Estado democrático de derecho. El Código Penal o la legislación penal, en términos generales, no castiga intenciones, castiga hechos. Esto tiene que ver con algo que durante muchos años fue demanda de la sociedad allá desde fines de los años 50 y todos los años 60 hasta que se derogó este delito, el delito de conspiración. Este es un delito que se incluyó en la legislación penal como consecuencia de nuestra participación en la Segunda Guerra Mundial y la presencia de grupos a favor de las potencias del eje, de los nazis y de los fascistas. Conspiración era un delito evidentemente inconstitucional que decía que se organizan personas con la intención de.
después del movimiento del 68, que era una de las demandas en el pliego petitorio, era que se derogara el artículo 145 y el 145 bis, y eso se logró. ¿Y cuál es el elemento jurídico fundamental que se utilizó para echarlo abajo? Precisamente ese. La legislación penal no castiga intenciones. Porque, dígame usted, vamos a suponer que usted y yo nos juntamos y decimos, no hombre, este gobierno de López es una tragedia, vamos a derrocarlo. Conspiración era eso, esa intención, esa idea simplemente. Y no nos volvíamos a acordar de eso. Bueno, por eso, repito, se derogó ese artículo por esa inconstitucionalidad. Y hoy el presidente, como consecuencia de su perversidad, quizá más que su ignorancia, habla de que va a denunciar los intentos de fraude electoral. Y dice, más ahora que el fraude electoral es un delito grave. El presidente aúna a su perversidad su ignorancia jurídica. Y es un hombre renuente a informarse de cuál es la juridicidad de esas tonterías que dice. Para empezar, no me cansaré de repetirlo, el fraude electoral no existe en la legislación penal. Y en la Ley General en materia de delitos electorales ya he lanzado yo el reto, no solo al presidente, sino a cualquiera, que busque en esa ley, una ley de 26 artículos y 7 transitorios, que busquen siquiera la expresión fraude electoral. No es delito fraude electoral, no se puede configurar por las características de la actividad electoral el fraude. Si hay robo de urnas, falsificación de actas, etcétera, eso sí existe y ahí están perfectamente definidos: coacción, intento de compra de votos, favores a cambio de, etcétera. Y luego dice, ya es delito grave. No, presidente, no mienta usted. Ya ha mentido mucho. No repita esa mentira. Lo que existe en la nueva redacción del artículo 19 constitucional, el único delito relacionado con la materia electoral dice uso indebido o uso electoral indebido de los programas sociales. ¿Y sabe usted quién es el primer y único delincuente en usar esos programas sociales? Usted y su gobierno. Los programas del bienestar son instrumentos para coaccionar el voto de millones de ciudadanos. Si llegado el caso, usted insiste en su política, usted sería el primer acusado y sus operadores políticos. Eso sí es usar indebidamente los programas sociales. Eso es lo que hace, usted hace y sabe perfectamente que lo hace. Pero decir que los intentos de fraude electoral, pero de intentos, ¿va a ser delito la intención de algo? Y vamos a suponer que algo íbamos a hacer un fraude electoral, pero ¿cuál fraude? En todo caso dirán, vamos a robarnos unas urnas, vamos a falsificar boletas. Esos sí son delitos que están perfectamente definidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Ahora, ¿por qué lanza esa amenaza sin sustento alguno y en contra de la más elemental juridicidad del presidente? ¿Sabe por qué? Porque los números que tienen ya en cuanto a intención de voto se refiere, Morena está en caída libre. Ese es el gran temor. Y dijo ayer en la mañanera, y no hicieron el fraude ahora, el 2018, porque fue una avalancha de votos, por eso no lo pudieron hacer. Analizando esas palabras del presidente se comprueba lo que le he dicho de la caída de la intención de voto de Morena. Quiere decir que si él va a denunciar esos intentos de fraude, es porque ya sabe que no va a haber la avalancha de votos que se vivió y se experimentó el año 2018. Es decir, el presidente lanza esa amenaza sin sustento alguno, por supuesto, y rompiendo toda lógica jurídica,
lo hace porque ya sabe que peligra el control de la Cámara de Diputados, que peligra en esas 15 gubernaturas que estarán en juego la preeminencia de Morena. Esas son las razones de su miedo pánico en este momento. Por eso hay que denunciar esa perversidad del presidente de ser el guardián de las elecciones. No es cierto. Él no tiene que ser guardián de nada. En ninguna parte del texto constitucional donde se establecen las facultades y funciones de quien encarna el poder ejecutivo, ser guardián de algo. Para eso están las organizaciones, para eso está la autoridad, están las fuerzas del orden, están las fuerzas armadas en lo que les competa. Pero el presidente, ser guardián de algo, si este hombre está tan desequilibrado que está para que lo cuiden, para que lo guarden, no para andar de guardián de algo. Por último, ¿tendrá idea el presidente de la magnitud del proceso electoral que vamos a tener el año próximo? 300 distritos federales de mayoría relativa. Tenemos 15 gubernaturas. Prácticamente todos los congresos locales y 2,000 y tantos municipios tendrán nuevas autoridades. ¿Tiene idea de la magnitud que significa? Pero ellos se están preparando con esos comités de defensa de la 4T, a semejanza de lo que hizo este señor de origen vasco que indebidamente está realizando actividades políticas en México. Él lo intentó e instruyó y capacitó en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua y también no en Cuba. Ellos aprendieron de ese ejemplo cubano. ¿Y sabe usted cómo están esos países y sus economías donde se crearon esos comités de defensa de la revolución, como se llamaron en Cuba, y luego los comités bolivarianos, etcétera? Vea usted cómo está Cuba, vea usted cómo está Venezuela, cómo tenía a Bolivia Evo Morales, cómo está Nicaragua hoy. ¿Eso quieren para México y su instrumento serán los comités de defensa de la 4T? No se ve un futuro promisorio, ni positivo, ni tranquilo, pero sobre todo, tampoco dentro de la ley con esa actitud que deja ver el presidente. Hay que prepararnos para eso. Hay que tener conciencia cívica y defender el voto y también defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Esa es la garantía de que el voto lo cuenten los ciudadanos, de que se respete el voto emitido también por millones de ciudadanos. Y que el presidente le baje 3 rayitas. Él no tiene que ser guardián de nada, en todo caso de sus hijos. Y ya ve cómo andan los 3 por acá, allá con una fábrica de cerveza y de chocolate y no sé qué. Él no tiene que ser guardián de los ciudadanos. Ellos saben cómo se debe votar, de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a lo que consideran sus mejores intereses. De tal manera, pues, que habrá que estar alerta a esa intención perversa e ilegal de parte de López. Más que ignorancia, es perversidad y prepararse para una maniobra fuera de la ley porque ya saben que van a perder el control de la Cámara de Diputados. Ese es su problema. Muchas gracias y lo espero mañana miércoles aquí en una mañanera más de Ángel. La buena, ya lo sabe usted. Gracias.